La manera como el número 18 introduce esta temática es sumamente importante. Dice, impulsadas por el Espíritu Santo, nos consagramos a Dios y a su gloria en seguimiento a Jesús e imitando su forma de vida mediante la profesión de los consejos evangélicos en la iglesia, como proclamación del reino de los cielos entre los hombres. Ahí está dicho prácticamente todo. Sonido, hermanas, y aún más comentarios para que todos los demás podamos seguir la reflexión. Repito, unos principios que son válidos desde cualquier perspectiva carismática. Hemos sido llamados entonces al seguimiento de Jesús. Los votos expresan el deseo de identificarnos con su estilo de vida. Y por eso hablamos ante todo de consejos evangélicos. Aquí todavía el texto no habla de votos. Hay que ir a la esencia, al trasfondo, a la raíz de los votos, que son precisamente los consejos evangélicos, para que realmente expresen nuestra condición bautismal y para que apuntalen siempre a la identificación con el Maestro. Como proclamación del reino entre los hombres, como anuncio, es decir, como misión. Los votos, entonces, respiran con los dos pulmones del cristocentrismo y de la misión. Sostienen la identificación con el Maestro, son absolutamente cristológicos, nos llevan a un discipulado radical e impulsan para la misión, nos hacen misioneros. Es el binomio del documento de Aparecida, en el sentido de la explicación que hace después el Papa en la Evangelii Gaudium. No se pueden separar como dos compartimentos esos dos aspectos de la vida cristiana. No hay que hablar entonces de discipulado y de misión, sino de discipulado misionero. En un mundo que ha cambiado muchísimo, en una sociedad que valora exageradamente al individuo más que a la persona, diría yo, y muy desconfiada de las instituciones, en una civilización donde mueven muy poco las palabras, pero todos nos rendimos ante la fascinación de la informática. Una vivencia de los votos que tenemos que reconocerlo, están en una oposición frontal con los valores de esta sociedad, que se resumen en el consumismo. Por ejemplo, a través de la obediencia, que contradice el paradigma de un ser humano cerrado en su autonomía y en su individualismo. Ojo, hermanas, por la obediencia tenemos que ser una propuesta alternativa frente a este autonomismo e individualismo del mundo en que vivimos. Una sociedad que considera que el pobre es un fracasado, un infeliz. Una sociedad que considera que el rechazo de la sexualidad es algo absurdo. A mí me ha llamado la atención muchísimo cómo el tiempo sigue privilegiando en sus ediciones, no solo del domingo, sino que prolonga virtualmente toda la semana, aquella columna que escribe alguien
que firma como mujer, pero que es un hombre, y que se titula Sexo con Esther. Esther es el seudónimo, para ilustrar cómo, por ejemplo, lo que se escribió esta semana, se pueden tener relaciones en tiempos de pandemia. En el fondo, esta manera alternativa de sentido implica que recuperemos el valor de las promesas, las que le hicimos a Dios, confiados en que Él se comprometió primero. Y también un sentido verdadero de la libertad, que no podemos confundir con el libertinaje. Yo me he permitido darle a la pobreza el sinónimo de solidaridad con los pobres. A la castidad, lo anuncié esta mañana, el sinónimo de amor en celibato, y a la obediencia el sinónimo de discernimiento para la misión. ¿De qué pobreza hablamos? De una pobreza evangélica. Mucho más que de una pobreza material, psicológica, sociológica, inclusive moral. No, de una pobreza evangélica, lo que quiere decir que se trata de la pobreza propia de Jesús de Nazaret. Es Él el que nos indica cuál es la pobreza que debemos vivir y cómo debemos vivir la pobreza en circunstancias donde nos puede resultar difícil. Una pobreza que debe ser espíritu, actitud, modo de ser, estilo de vida. Sí, tiene que ver con la renuncia a los bienes materiales, que se expresa esa renuncia, por ejemplo, en la austeridad, pero tiene que ir a algo mucho más profundo, la confianza en Dios, el abandono a la divina providencia. Tan es así que puede darse entre nosotros un modo de ser exigente, pero muy cercano a la tacañería y poco en realidad al evangelio. Una pobreza que se exprese en el compartir lo que uno tiene y también lo que uno es. Una pobreza que nos lleve a desprendernos de los bienes materiales, por supuesto, pero también de nuestras posibilidades e inclusive de los afectos más caros, como lo decía el Evangelio de la Lección Divina de esta mañana. Una pobreza evangélica de sentido común, que sepa utilizar los bienes materiales en función del reino y que se acople a las circunstancias y a las misiones donde estamos ubicados. No podemos darnos un modelo que se tenga que aplicar a rajatabla en todas partes, porque una cosa es trabajar en una curia provincial o en un colegio o por allá lejos en la selva. Una pobreza que se relacione con la ley universal del trabajo. Nos hemos ido acostumbrando en algunos casos a trabajar poco. Una pobreza que además sea comunitaria, porque ¿qué sentido tiene el que tratemos de vivir austeramente, pero seguros de la riqueza de la congregación que viene permanentemente al encuentro de cualquier necesidad? Y no es que no tengamos que cuidar los bienes,
pero hay que evitar la capitalización financiera que consiste en ahorrar por ahorrar y no en ahorrar en función, por ejemplo, de la formación, de la salud, de las hermanas mayores y naturalmente de los pobres. Una comunidad es pobre cuando destina efectivamente parte de su patrimonio a los pobres, sobre todo en estos tiempos de pandemia, con gestos de solidaridad concreta. Sí, una pobreza entonces evangélica que se exprese en la pobreza de corazón, tal como lo dice la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres de corazón. Esa connotación no nos lleva a disimular la pobreza que tiene que ver con la austeridad, sino que le da a la vivencia de la pobreza lo que realmente lo hace a uno pobre, porque no basta con no tener nada. Puede haber gente desprovista, pero interiormente tremendamente rica. Una pobreza de corazón que, por ejemplo, se exprese en la capacidad de aceptar las contradicciones y los fracasos de la vida, y aún más las limitaciones de los otros. Nos estamos volviendo muy resistentes por un cierto concepto, inclusive inconsciente, de la calidad de vida, por ciertos modelos que nos están vendiendo permanentemente los medios de comunicación social. Resistentes a aceptarnos nosotros, a aceptar que nos envejecemos, que perdemos fuerzas y aceptar también las limitaciones de los otros. Por eso se ha vuelto tan difícil la vida comunitaria, porque no somos pobres de corazón. Una pobreza que además se manifiesta en una conversión diaria, permanente, y que nos lleve a despojarnos de los títulos, de los oficios importantes, de los estudios, incluso de nuestra propia perspicacia psicológica. Una pobreza, como ha sucedido con la iglesia, que se ha vuelto muy pobre en los últimos años, para relativizar inclusive sus certezas doctrinales, no porque esté feriando la validez del dogma, sino porque aprende a reconocer que ella no es la única y la exclusiva depositaria de la verdad, como no lo es ninguno de nosotros en la marcha de una comunidad común y corriente. Una pobreza, sí, que tiene que ver con la austeridad, pero sobre todo que nos desinstale. Vivimos aferrados a ciertas misiones, a ciertos lugares, a ciertas personas. Y no solamente faltaríamos allí al dinamismo misionero en la obediencia y al desprendimiento afectivo por la castidad, sino a la pobreza. Una pobreza que se asuma, hay que insistir en eso, en el seguimiento de Cristo, que fue pobre hasta el punto de que no tenía dónde reclinar su cabeza. Una pobreza centrada en Cristo evita el sociologismo de ciertas posiciones que ideologizan y que producen polarizaciones, divisiones de hecho. Hermanas, la auténtica pobreza tiene que llevarnos a amar más a Cristo que al pobre. Y a amar más al pobre que a la misma pobreza. Lo digo porque hay desfases de radicalismo sociologístico que en el fondo, más que un compromiso, son un discurso. La pobreza no se puede estar cacareando, porque a la hora de la verdad es uno el que sabe si realmente es pobre. La pobreza tiene que ver con el ámbito de lo individuo, de la persona. La castidad es lo más íntimo, la pobreza es lo más personal. La pobreza vivida auténticamente
facilita la vivencia de la castidad y de la obediencia. Por el contrario, todo problema contra la obediencia, a la larga, está hiriendo la pobreza, porque no hay algo de lo que más dependemos de los superiores, inclusive más que la obediencia, que de la pobreza en relación de la cantidad de permisos que implica, y también la castidad. La pobreza, en fin, por su dimensión misionera, nos vuelve disponibles para la misión. La más bella expresión de nuestra pobreza es estar disponibles para ir donde se nos necesite, donde se nos llame, donde se nos envíe. Así somos desprendidos como los pobres. Hay que integrar entonces, como lo insinúan las constituciones, estoy seguro que también allá de las hermanas agustinas misioneras, en la pobreza la dependencia de Dios. Caminar al ritmo de la divina providencia, también un modo de ser y de poseer, desprendido pero responsable. Una pobreza así supone además la sobriedad, la dimensión comunitaria, la solidaridad con los pobres y con las hermanas. No hay pobreza donde la ecónoma o la superiora son tacañas. Por el contrario, abocan a sus compañeras a faltas de pobreza. A la larga, hermanas, no somos pobres, porque la comunidad nos lo da todo. Alguna hermana hace un tiempo me decía que estando en contacto con su familia de muchas condiciones de pobreza, le decían que ella no era pobre, que ella vivía en una comunidad de gente rica. Y sí, eso es cierto. A veces tenemos mucho más en la comunidad que en la familia, pero hay una diferencia, y es que nosotros damos más que nuestra misma familia, que a veces es más pobre que nosotros en la comunidad, damos más testimonio de pobreza que ellos. No somos pobres, pero debemos dar testimonio de pobreza con estas características. Y en ese sentido, no es grave tener bienes. Y no es contrario al Evangelio cuidar los bienes y disfrutar también de la vida, como Jesús de Nazaret, que iba con frecuencia a la casa de Marta y de María y de Lázaro en Betania. Le encantaba comer bien y descansar, pero era pobre por la manera, repito, como daba testimonio. Nosotros sabemos de muchas prácticas concretas que ilustran, que iluminan permanentemente nuestra vivencia de la pobreza, como por ejemplo el esfuerzo permanente por identificarnos con Cristo, el contacto directo con el pobre para participar de sus condiciones y aprender de él, una vida sobria, sin exigencias, sobre todo personales, tantas exigencias en las dietas, tantas exigencias con la medicina, que a la larga nos está enfermando. El poner al servicio de los demás nuestros talentos, nuestro tiempo, el despojarnos de nuestras ciencias, de nuestras seguridades, el aprovechar el tiempo, el trabajar, combinando el trabajo con el descanso. Descansar también es una expresión de pobreza, porque, entre otros motivos, evita los problemas tan costosos de las enfermedades. Ser pobre es dar cuentas y darlas rápido. Ser pobre es
adelantar las vueltas necesarias para los seguros, es utilizar el seguro social, hacer las colas que hace todo el mundo. Ser pobre es cuidar los bienes personales, pero también los comunitarios. Ser pobre, vuelvo y lo digo, es desinstalarse, irse a donde uno lo necesitan. Ser pobre es ser justos con los demás, con los empleados. Ser pobre es proveer generosamente a las necesidades de las compañeras en comunidad. Bien, digamos una palabrita también sobre la castidad, que he intitulado Amor comunitario y misionero. Amor en celibato. Y en ese sentido, hay que afanarnos a decir que la castidad es una vivencia del amor, es una radicalización del afecto. Uno no es casto si no ama. Uno puede llegar a ser puro en el sentido de que evita las sombras del pecado sexual que opacan la vivencia de la castidad, pero eso no es sino una parte de la verdadera castidad. La castidad es ante todo amar. Somos castos cuando transpiramos afecto, generosidad, entrega, amistad, comprensión, tolerancia, de tal manera que todos vean en nosotros afecto, no afectación. Solamente así la castidad nos libera para la caridad. Abre el corazón a las dimensiones del corazón de Cristo y se vuelve una castidad misionera, caritativa, apostólica. De lo contrario, sería una negación de la sexualidad. No, la castidad es un llamado permanente a amar más, a amar mejor, a amar a todo el mundo. Así, la castidad viene a ser realmente un camino de liberación y además un camino de extraordinaria fecundidad espiritual. Alguien ha dicho que la castidad es una forma de hacer actuar la esperanza cristiana. Y a mi modo de ver, en las voces místicas de Madre Laura se plantea un concepto de la castidad que se expresa en la capacidad de contemplar afectivamente la presencia de Dios en la creación. Así, la castidad nos lleva a superar apegos, seguridades, que son cosas muy periféricas y nos vuelven desprendidos y también pobres y además obedientes, porque a la larga lo que se expresa en una vivencia auténtica de la castidad es una gran capacidad para partir, para salir de uno mismo, para dejarlo todo, una apertura a las necesidades del otro y sobre todo de la misión. Es que al fin y al cabo, por medio de la castidad, yo vivo la convicción de que no soy de nadie, pero porque soy de todos. Y entonces yo amo sin que me opriman, porque yo amo sin aprisionar. Digamos además entonces que la castidad es un valor. Es un valor que el mundo permisivista, hedonista en que vivimos está negando como tal. ¿Por qué se olvida de que la sexualidad de todo ser humano, a la que no renunciamos nosotros con el voto, es algo más que la genitalidad? Vivir la castidad como un valor evita que la asumamos como un mal necesario y hace que la abracemos positivamente, incluso con la lucha diaria y de mucho tiempo. La castidad es lo que nos hace más sanos,
incluso psicológicamente, porque ella va cubriendo aspectos que son muy integrales de la personalidad de cada uno de nosotros, como la propia humanidad. Ser castos es permanecer siempre seres humanos. En la castidad amamos y vivimos la necesidad que sentimos de ser amados. En la castidad integramos la sexualidad también, la corporalidad, inclusive la capacidad generativa, la amistad, las relaciones sociales y comunitarias, la recreación, el descanso. Por eso la castidad es asunto de cualidades humanas. Y la castidad nos madura para que seamos santos. Solo podemos ser castos cuando nosotros somos equilibrados, altruistas, generosos. Cualquiera de nuestras constituciones insiste además en una castidad que hay que vivir en celibato, porque se ha ido metiendo el cuentecito ese de ciertas amistades particulares que antes se señalaban tan claramente como si el celibato quisiera decir simplemente que no nos casamos. Algunos padrecitos, por ahí diocesanos sobre todo, se dan ciertas licencias diciendo que son castos porque son célibes y diciendo que son célibes porque no se casan, aunque tengan todo tipo de aventuras, incluso de pareja estable. Y hay que decirlo también en estos tiempos, del mismo sexo o del otro sexo. Si no somos claros, entraremos en ambigüedades que nos harán sufrir mucho. La castidad, por supuesto, es un don de Dios. Y como don de Dios está presente en la vocación. Se dice que en el caso de la vocación sacerdotal habría que distinguir entre la vocación al sacerdocio y la vocación al celibato, porque podría ser que se llegue con el tiempo a un sacerdocio ministerial de hombres casados. Y eso es verdad. Pero en nuestra vida consagrada, la castidad supone el celibato. Es de la esencia de la vida consagrada el seguimiento del maestro, casto, pobre y obediente a través de los votos, lo que implica que seamos célibes, de manera que el que no tenga la capacidad para vivir el amor de manera celibataria está dando señales de que no tiene vocación. Pero ojo, no es que eso tengamos que resolverlo en el momento de la vida que ha transcurrido ya en la comunidad, sino en los inicios. Pero tenemos que preguntárnoslo permanentemente porque la vocación puede debilitarse. Por ejemplo, cuando no somos auténticamente castos. La castidad, asumida así positivamente, no va a llevarnos al riesgo de la huida, del escapismo, de los problemas que tengamos, como por ejemplo en un activismo que es un trabajo exacerbado, desenfrenado. No, la misma castidad nos ayudará a vivir solos en ciertas circunstancias de la vida, no solo los hombres, sino también las mujeres, para vivir gozosamente la entrega. Y encontraremos además en la castidad, entendida así, una posibilidad de ser vivida en la amistad. En la amistad, por supuesto, como reflejando el misterio trinitario. Digamos que una castidad, así como lo hemos planteado, se tiene que vivir en la relación íntima, personal con el Señor, que se alimenta de la oración y de la Eucaristía. Uno es casto también cuando trabaja con
capacidad generativa, creativamente. Allí somos padres y allí somos madres. Uno vive la castidad cuando tiene armonía con la comunidad y cuando tiene amigos que no esconde de la comunidad. Uno es casto cuando es prudente, no con la obsesión de estarle huyendo a cualquier riesgo, sino con el cuidado para que pequeñas expresiones no lleguen a convertirse con el tiempo en un problema. Uno se ayuda a la castidad cuando aprende a analizar sus problemas, no solo desde la moral, sino también desde la técnica, como la psicología, pero sobre todo desde la dirección espiritual. Uno cultiva un ambiente de castidad cuando es sencillo, transparente, sincero, cuando no da esperanzas frustrantes a gente que no tiene un compromiso celibatario como el nuestro. Uno es casto cuando se ayuda a mortificarse, no por el cilicio como tal, sino por una mortificación que nos hace responsables, por ejemplo, puntuales. Uno se ayuda a la castidad cuando no vive perdido en el chateo, que es experiencia muchas veces impresionantemente pornográfica. Cuando uno ama a sus compañeras, cuando ama a los indígenas, cuando ama a los pobres. Uno se ayuda cuando habla de estos asuntos clarísimamente con el director espiritual o con sus superiores, cuando uno se dedica al estudio, cuando uno ama a la Virgen María. Hablemos, en tercer lugar, de la obediencia, entendida, como lo dice el título, como discernimiento para la misión. Y entonces, entresaco de las constituciones, seguro de que allá la hermana Agustina, misionera, que se ve en la imagen tomando apuntes, allá con el trasfondo de un pequeño altar, alcanzó a ver a Cristo, a la Virgen, a la Biblia, a un florero y a una velita. Sí, hermana, que me mira y se sonríe, y sus compañeras, estoy seguro de que también en las constituciones de ustedes se expresan estos mismos principios. El punto de partida de la obediencia, como lo dice la misma expresión audire, es decir, obedecer, es la escucha. Hay una intensa relación entre la obediencia y la escucha, sobre todo en estos tiempos, cuando la obediencia tiene que ver no solo con el superior y con las normas, sino con la vida fraterna, que es donde uno escucha a los demás y donde uno escucha porque aprende a ser atento a los otros. Se sale de sí mismo para oír al otro. Una persona egoísta no es obediente, no podrá hacerlo, porque no tiene receptividad, porque no es atento. Recordemos que la obediencia de María, que fue el momento definitivo de la salvación del género humano por la encarnación del Verbo, fue una obediencia de escucha. El texto dice que escuchó al ángel y dijo sí. Me parece que en segundo lugar, la obediencia desde el punto discipular, de punto de vista discipular, es aprendizaje. ¿Por qué estancarnos en ese proceso? Creemos que ya lo sabemos todos. No, hay que aprender todos los días. Deberíamos vivir la apasionante experiencia de aprender de los demás, de la vida, de la naturaleza, de todo permanentemente. Para que la obediencia además llegue a cubrir no solo unas prácticas concretas, a veces demasiado conductistas, sino para que llegue también a incluir la visión, la mentalidad.
No es obediente una hermana en una congregación que se va para donde la manden siempre que la manden, y que son precisamente hermanas que no saben dónde colocar y van para todas partes, sino la hermana que está identificada con la doctrina y con la visión misma del carisma. No es obediente la persona consagrada que vive al margen de la comunidad y que hace de su vida una república independiente. ¿Por qué? Porque la comunidad es el espacio de la escucha y del aprendizaje, sobre todo a través del diálogo, de manera que a la larga el diálogo también viene a ser una manifestación de la obediencia. Obediente es ser responsable. Nada pedir, nada rehusar. Ese concepto de la obediencia está muy superado. No, la obediencia es activa, responsable, participativa. Se expresa también cuando uno plantea sus puntos de vista, cuando uno contribuye a tomar decisiones, inclusive cuando le da a los superiores elementos de discernimiento para decisiones que tienen que ver también con nosotros. El pasivismo, como se entendía en otras épocas, no es expresión de auténtica obediencia. Obediencia de las personas, pero obediencia también de la congregación y de las provincias. En estos tiempos de las 3 R's, para el caso de las hermanas de la Madre Laura, misioneras de la Madre Laura, y de reestructuración seguramente entre las hermanas agustinas misioneras y también entre nosotros los misioneros vicentinos, hay que aprender a ser obedientes comunitariamente, por ejemplo, para dejar apostolados, a fin de que se renueve la misión. A veces con enormes dolores, porque dejamos obras de mucha gloria y de mucha tradición. No podemos vivir atados al pasado, ni personal ni institucionalmente. Al fin y al cabo, la obediencia también es inseparable de la cruz. Aún más, la obediencia más cercana a la cruz es la más fecunda, es la más auténtica. Es como allá y acá. Seamos obedientes en la permanente identificación con el Maestro. Seamos obedientes en una permanente actitud de escucha a la casa de la palabra de Dios en los acontecimientos, en la naturaleza, en las relaciones. Seamos abiertos a los signos de los tiempos. Demos gestos no solamente de pobreza en la solidaridad con los pobres en estos tiempos de la pandemia, sino de obediencia, interpretando lo que pasa y cambiando modelos de vida que tienen que renovarse. Este ejercicio de unos ejercicios virtuales es una expresión bellísima de obediencia a los planes de Dios, de desprendimiento, de pobreza, de auténtica castidad. Seamos corresponsables en las búsquedas. En lugar de vivir criticándolo todo, entremos en la dinámica de participar, de aportar, aunque no acepten todos nuestros puntos de vista. Obedezcamos con alegría, sin refunfuñar. Agudicemos el sentido de pertenencia, sobre todo a la comunidad, al carisma, más que a la parroquia, más que a las amistades, e inclusive, hay que decirlo, más que a la familia. Eduquémonos para la tolerancia, para la participación, para la creatividad, para la corresponsabilidad. Seamos sinceros para manifestar nuestros puntos de vista, aunque con respeto. Ayudemos a que se logre el consenso de nuestras comunidades, insistiendo en nuestros puntos de vista, pero también cediendo humildemente, de manera obediente. Seamos obedientes siguiendo las orientaciones de los superiores, por Dios. No perdamos el espíritu de fe que se está volviendo nada y que está acabando con nuestras comunidades. Pongamos en práctica lo que se resuelve comunitariamente.
respondamos a las consultas. A veces nos quedamos con los brazos cruzados o vamos a una reunión comunitaria, perdónenme que lo diga, estirando trompa para después estar criticando lo que allí se ha resuelto. Eso es una verdadera y una gigantesca falta de obediencia, un verdadero pecado. Pongamos los intereses comunitarios por encima de los intereses particulares y también los proyectos de los superiores y de la comunidad por encima de los nuestros. Seamos obedientes también ejerciendo la autoridad como servicio para que seamos los primeros en servir y no los primeros en exigir. Seamos obedientes poniendo al servicio de la animación nuestras cualidades. En fin, hermanas, esto ha sido una verdadera cascada, un torrencial de ideas que se han concentrado demasiado porque el tema de los consejos evangélicos para una sola charla es demasiado. No tengan en cuenta todo, sino que recogen aquello que puede iluminar su experiencia mística de hoy, que tiene que ver con una mirada de uno mismo. Recojan apenas aquello que pueda afinar aún más la relación con Cristo y dinamizar aún más su entrega a la misión. Recojamos aquello que puede hacer que esta reflexión canalice la experiencia de estos días, que para mí ha sido sumamente rica, hacia los confines amplios de la vida. Que no olvidemos estos ejercicios por la manera como tratemos de animarnos a un estilo de vida más auténticamente pobre, casto y obediente. En el esquema aparece un llamado a dar 3 pasos, inspirándonos en el mensaje de los obispos en su última asamblea plenaria, hacia la ética, por ejemplo, del respeto, de la equidad que se vive a través de los votos, hacia la familia, que es la familia de sangre, por supuesto, de la que no negamos nada, pero a la vida comunitaria y hacia la casa común. Volvamos al punto de partida de estas reflexiones de hoy. En las voces místicas se nos habla de una castidad tan apasionante como el amor, de un estilo de vida tan obediente como la creación, y tan simple y tan puro como el agua. Hermanas, ¿hay alguna resonancia? Allá veo a nuestra Agustina misionera. ¿Va a decir algo? Padre, gracias, realmente son los votos, pues realmente es algo, un aspecto muy ligado pues de luego a nuestra vida consagrada, y hace un momento un espacio de reflexión profundo que nos lleva a mirar muchos aspectos y entrar más en nosotros mismos para proyectarnos a sí mismos hacia la comunidad y hacia nuestra visión. Muchas gracias, hermana. Gracias por tu testimonio y que Dios bendiga esa obra tan cercana a los pobres. Bueno. Juanito, por favor. Sí, padre. Sí. Casa de Espiritualidad Girardota. Muy bien. Oigamos allá a Sara y compañía. Que activen el micrófono. Ay, vale. Hola, padre. Hola.
Entonces dice que la pobreza nos vuelve disponibles para la misión y creo que este tiempo nos viene muy bien reflexionar fuertemente en eso. En la obediencia es ser responsables, ser activas, se expresa cuando uno plantea sus puntos de vista, no estar ahí callados como dices, ¿no? Porque Sí. de verdad que eso es tan bonito que en la castidad es una forma de hacer actuar la esperanza. Me gustó mucho esa parte, Padre. Gracias por tu reflexión que como las otras veces hace como síntesis de lo que hemos dicho. Gracias, Sara. Está Enid, Lucenid de anfitriona, está Esther o está Isabel. Lucenide y Esther. Ah, muy bien. Entonces, Lucenid, si no hay resonancia más, pues entonces pasamos a la reflexión personal y a las pistas que yo les había sugerido si les sirve, pero sobre todo a esta dinámica mística del encuentro con nosotros mismos. Vale la pena mirar la dimensión relacional de cada uno de los votos, porque son misioneros, nos relacionan con Jesús en la medida en que sostengan las relaciones, que es lo que en el fondo estamos tratando de mirar. Entonces nos encontramos a las 5:30 para la Eucaristía. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre.